Bueno, veréis, la mesa yo creo que está muy bien conformada por los diferentes actores y actrices, porque tenemos, pues, desde un doctor ya en la mesa, recién acabado, a dos doctorandas que están en primer y segundo año, o sea, están empezando, y a otra que va a defender la tesis en cualquier momento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está todo ese recorrido de los 3, 4, esperemos que no se alargue nadie más de 5 o 6 años, que también lo hay, de cómo llevar la tesis. Evidentemente, como todos sabéis, el momento de elegir pues esa relación entre director, directora, doctoranda, doctoranda, ese primer momento de conocerse, hay veces que viene de antes, pero muchas de ellas, como sabéis, se acaban de conocer y después una relación que al final ya no es una relación de director o doctoranda, ¿no? Al final termina siendo una relación de amigos de tantos años trabajando juntos, ¿no? Y padeciendo juntos ese momento de realización de la tesis, que ahora nos comentarán ellas desde cómo salieron a qué tal con sus directores o directoras. Algo muy importante, porque al final, bueno, pues son los que van a estar llevando y tutelando todo el camino. Pero como vamos con retraso y quiero que comamos a nuestra hora, porque si no vamos a estar comiendo a las 3 de la tarde, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar por el orden que estábamos comentando antes. Vamos a empezar primero por la persona que lleva menos tiempo con su tesis doctoral, ¿vale? Para acabar con las personas que más tienen. Por lo tanto, yo voy a ir presentándolos según van hablando. Ellos van a tener aproximadamente, pues, hemos dicho 10 minutillos, después yo creo que Marina va a rebajar un poco, no sé si habrá rebajado o no, porque la idea es que ellos cuenten su experiencia y que vosotros también podáis compartir con ellos y tener también un tiempo de diálogo, ¿no? De debate. Bueno, la primera persona es Cristina Ruiz Galvín. Ana es periodista multimedia y tras realizar el máster de periodismo multimedia en el Correo de la UCV, en 2007 trabaja en el gabinete del Ayuntamiento de Chiclana dinamizando la comunicación de la cultura local. Ella, sus tesis son los límites éticos de la mercantilización de la vida privada de Telecinco. Estudio del caso Rocío Cara. Cuando quieras. Muchas gracias, Carlos, por darme la palabra y muchas gracias por contar conmigo en esta mesa redonda para contar mi experiencia. Bueno, como ha mencionado Carlos, soy muy novata, me matriculé el año pasado, así que bueno, estoy un poco en el punto de partida. Si me preguntan cómo llevo la tesis, pues bueno, aquí un poco en confianza la llevo, que no es poco. Me imagino que, o espero que haya alguien que se sienta también reflejado con lo mismo que me sucede a mí. Mi tesis trata sobre la caracterización de la vida privada en Telecinco, el estudio de caso de Rocío Carrasco. Y bueno, en este primer año lo único que estoy haciendo es el marco teórico, puesto que es muy importante, sobre todo yo que finalicé mis estudios en 2017, es muy importante, digamos, volver a tener esas tomas de contacto pues, con lectura, artículos científicos, volver a retomar, digamos, ese lenguaje científico que una vez que ya entras en el periodismo y en la experiencia profesional se va alejando, ¿no? Entonces, me hallo en este punto, que son las lecturas y bueno, ¿cómo llevo el marco teórico? En primer lugar, en base al tema, ¿no? Elijo las categorías, ¿no? Voy seleccionando las categorías de lo que quiero hablar y selecciono los libros y las lecturas. ¿Qué pasa? Mi problema, no sé si a algunos pasa, que no sé englobar todas esas lecturas, es decir, yo voy leyendo, pero tradicionalmente intento apuntarlo en un papel, y no, hay que apuntarlo en un Word. Entonces, bueno, al final procuro no ser muy desorganizada, así que si alguien tiene algún consejo que darme, yo lo acepto porque ese es uno de mis principales problemas, que no tengo mucha organización en el tema de la lectura. Ahora mismo, como intento organizarla, pues bueno, que leo un libro, pues abro un Word sobre ese libro y ahí voy clasificando todas las ideas para luego plasmarlas en el marco teórico. Así que creo que no puedo añadir mucho más, puesto que me hallo en este punto. Es un poco tedioso porque tienes que realizar muchas lecturas y realmente esa motivación de primeras que tenías cuando eliges el tema casi
que va perdiéndose, ¿no? Porque entras ahí un poco en bucle, pero pienso que la parte más divertida, ¿no? Ya será cuando empieza a investigar ya más el tema y bueno, espero salir pronto de ese marco teórico. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, como sabéis, tenemos dos modelos de tesis, la tradicional y la de por compendio. Cada una lleva su ritmo. Yo particularmente soy como director, me encanta que mis doctorandos vayan por compendio, porque así lo voy obligando, lo voy empujando más. Bueno, pues aquí tenemos el otro caso, el caso de Sara, que es investigadora predoctoral de formación y colabora con el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. Estudiante de doctorado y sus principales líneas de investigación son la comunicación ambiental de la crisis climática y para la transición ecosocial. Participa en el grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura con Andalucía. Su tesis va de comunicación medioambiental, revisión teórica del campo de estudio y mapeo de grupos de interés, lobbies think tanks europeos para la transición ecosocial. Y como decía, es una tesis por compendio y ya seguramente la han publicado 3 o 4 artículos. Bueno, 2, por ahí va la cosa. Bueno. Gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Gracias, bueno, no está por aquí, pero la profesora Ana Almanza fue la que me dijo de participar y bueno, para mí un gusto. Soy colombiana, pero llevo 4 años viviendo aquí. Creo que es importante hacer la mención porque creo que algunos de ustedes son de países latinoamericanos, pero están aquí, digamos que un tiempo mientras hacen el doctorado, hacen visitas breves, pero bueno, digamos que en mi caso estoy aquí ya sentada hace un tiempo. Y también tengo la fortuna de tener un contrato FPU que me habilita para dar clases en grupos reducidos en el departamento y creo yo que esto supone un reto, obviamente porque me reduce un poco el tiempo para aplicarme a la tesis, pero también una oportunidad. Y esto ya lo voy a conectar con algunas ideas, recomendaciones que he traído de cara a cómo a ser más operativas con la tesis, ¿vale? Y bueno, la primera sería empaparnos del tema, ¿vale? Creo que es muy importante que la tesis, que la temática nos guste y yo creo que personalmente también sentirnos vinculados con lo que creemos son nuestros ideales de vida, nuestros valores. En mi caso, pues es así, ¿no? Yo estoy muy concientizada con la cuestión medioambiental, soy una persona que trato de aportar todo lo que puedo a esta cuestión, estoy altamente sensibilizada y yo creo que esto ayuda. ¿Y por qué digo que ayuda? Porque significa que en mi tiempo libre yo me pongo podcast sobre esto, leo materiales no solo para la construcción del marco teórico sobre esto, escucho conferencias de autores y autoras que me interesan. Entonces, esa sería como mi primera recomendación. Empaparse todo lo que puedan de la temática en la que van a investigar y si es posible, no solo en español, también en inglés o en francés, en ese idioma target que ustedes tienen también para publicar. Yo creo que Antonio, que por cierto es mi director y tutor de tesis, lo comentó hace un rato, también es importante visualizar nuestro campo de estudio, en qué áreas, en qué países y en qué idiomas se publica, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener como esta variabilidad lingüística, ¿no? Para acceder también a muchos estudios. La segunda recomendación que haría es ser promiscuos académicamente. Y voy a explicar esto. Lo que significa es no solo contentarnos con fuentes bibliográficas del área de la comunicación, periodismo, publicidad, relaciones públicas, sino que busquemos más allá. Dentro de la sociología hay muchas aportaciones muy interesantes de bases teóricas súper sólidas que son muy interesantes retomar, desde la filosofía también, en mi caso desde la ecología también, desde la economía crítica. Entonces tratar de ser promiscuos por ese lado. Y promiscuos también con la gente con la que hacemos contactos, que es otra de mis recomendaciones. Tratar de ir a congresos y congresos especializados en su campo de estudio. ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a ayudar a conocer gente que está haciendo ya cosas en lo que nosotros queremos investigar y no solo saber qué están haciendo, qué métodos están aplicando, cómo lo están encaminando, sino tener un aliado o una aliada para esas publicaciones que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y este tipo de espacios pues nos habilitan un poco para esas cosas. Y también en cuanto a los congresos, ser estratégicos. Hay congresos muy caros, hay congresos que valen 150, 200 euros la inscripción y no te aseguran una publicación, ¿vale? Entonces, yo personalmente trato de pasar de estos congresos a no ser que sean estratégicos para mí. Entonces, me interesa más, si me interesa más publicar en una revista, pues voy a buscar congresos que me habiliten para publicar en una revista. Si me interesa un capítulo del libro,
posibilidad de congresos online, creo que es una buena estrategia, ¿no? Y en mi caso, que tengo esa vinculación con América Latina, pues trato de estar en el ALAIC, por ejemplo, que hace poco se hizo en Buenos Aires, estuve, en el de Sociología, las de México también había esta presentación online, entonces yo soy súper promiscua, yo soy de esas obsesionadas por congresos, ahí estoy yo siempre. Y bueno, otra recomendación que les haría es buscar la aplicabilidad de nuestro tema a lo que hacemos. Digamos que en mi caso lo tengo más fácil porque puedo dar estas clases de GR en el departamento, clases de grupos reducidos en asignaturas. Entonces yo trato de buscarle siempre cómo lo compagino con mi tesis, qué puedo hacer para sacar una publicación de aquí. Entonces les pongo un ejemplo. Una de las asignaturas en las que estoy colaborando es creación audiovisual. Entonces la temática de la asignatura era básicamente vanguardias cinematográficas, surrealismo, dadaísmo, constructivismo desde el audiovisual. Entonces yo diría, mira, las vanguardias yo las vi en el grado, pero hace muchísimo tiempo, no me acuerdo de esto, entonces ¿cómo lo compagino con lo mío? Pues vamos a hacer unos videoartes. Vamos a hacer unos videoartes con una narrativa surrealista, aplicando alguna narrativa de vanguardias, pero con temática medioambiental, ¿vale? Como tratar de darle aplicabilidad a lo que hacemos. Y un poco relacionado también con el tema de contactos en los congresos, es muy importante hacer contactos también para que nos cuenten dónde podemos hacer estancias de investigación, dónde nos van a recibir, de pronto personas que ya hayan estado en esa universidad, si las personas son receptivas, si admiten gente, si son abiertas a publicar. Esto también es importante de cara a esas estancias predoctorales y post que tenemos. Tengo más cositas por aquí, pero bueno, no sé si el tiempo me ayuda. Bueno, en cuanto al perfil académico, creo que también es muy importante hacerse el ORCID, tenerlo actualizado, hacerse el perfil en Google Scholar, estar actualizado y tratar en la medida de lo posible de subir las publicaciones que ya tengan, así sea en versión preprint, puede ser al repertorio propio de la universidad, en nuestro caso RIUMA, la Universidad de Málaga, pero sé que cada universidad tiene el suyo. ¿Y esto qué va a facilitar? Esto va a facilitar que nos empiecen a conocer en nuestra área de conocimiento. Yo he ido a congresos donde yo conozco a todo el mundo, bueno, casi todo el mundo porque sé que los he leído y normalmente no me conocen a mí, ¿no? Y en el último que estuve, de comunicación del cambio climático, me dijeron, yo te leí en un paper en ResearchGate que tienes subido, y yo me sentí súper contenta. Yo dije, qué bien que la gente te empiece como a identificar y a conocer y hacer esas alianzas estratégicas. Creo que lo último que me queda por comentar es que, no sé si lo sabían, pero dentro del sistema informático de cada universidad hay varias licencias de software, licencias flotantes que nosotros como perfil investigador podemos usar, ¿vale? Software como QDI+, creo que se llama, el SSP, ¿vale? Diferentes software para análisis, sobre todo cuantitativo de datos, que es interesante chequearlo para tener acceso a esto porque estas licencias normalmente cuestan un montón, pero podemos acceder a ellas como estudiantes. Y yo creo que ya eso es todo por mi presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Lourdes Gallardo, que ya va a defender la tesis de Granada, ella también es FPU en el Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz y es estudiante de posgrado, de doctorado en comunicación. Su tesis se denomina La industria musical en el área de las redes sociales, el caso de las microcelebridades musicales. Pues con la izquierda. Muchas gracias, Carlos. Nada, en primer lugar, me siento muy honrada de haber podido participar en esta mesa. Y bueno, tal y como ha dicho Carlos, dispongo de una beca CPU. Sí que es cierto que, como ha dicho mi compañera, eso te permite, por ejemplo, dar clases y demás, compaginarlo con la tesis es algo complicado, pero bueno, se puede, ¿no? Al final. Mi tesis trata sobre los cambios producidos en la industria musical con la aparición de las redes sociales y lo que investigo básicamente son microcelebridades musicales que no son artistas pequeños, sino artistas que desarrollan su carrera a través de las redes sociales, como es por ejemplo Zetangana o el Kanka, ¿vale? Entonces, en un principio pensé orientar mi intervención a tips sobre la fase. Yo ahora mismo estoy escribiendo resultados de discusión, estoy recopilando datos, escribiendo y demás, que es la parte como más divertida. Y pensé en un momento orientarlo de esa manera como más formal, más académica, pero realmente yo cuando venía a estas charlas, lo que a mí me llegaba muchas veces era escuchar cómo se sentían estas personas. Entonces yo he decidido un poco orientar mi intervención a la parte emocional.
Y creo que es algo que he ido descubriendo a lo largo de este proceso de tesis, que ha sido, por supuesto, yo no sé en otras personas, pero en mí ha supuesto un cambio personal enorme, porque he tenido que cambiar por completo por mi forma en la que era antes, y entonces ha habido ciertas cosas que he aprendido y las quería compartir y que a mí me han ayudado a poder llevar esta fase de la tesis de una manera más calmada y menos rígida, y sobre todo disfrutándola más. Entonces, en primer lugar, destaco la autoexigencia, y creo que es algo que compartimos todos los de este gremio, porque con todas las personas que hablo siempre es la sensación de nunca es suficiente. Más artículos, más autores que leer para el marco teórico, y se une con el perfeccionismo de querer hacerlo todo perfecto. Y al final algo que yo he descubierto en mí es que, bueno, cada uno tenemos nuestros límites y no pasa nada, está bien, no pasa absolutamente nada. Entonces, la autoexigencia a mí lo único que me ha traído es ansiedad, tal cual. O sea, yo llego a un punto en el que me daban ataques de ansiedad y era como, madre mía, ¿qué me pasa? Y claro, si tenía ese nivel de exigencia tan brutal, pues es para lo único que me sirvió, para otra cosa no, porque ni disfrutaba la tesis ni nada. Por otro lado, el maldito síndrome del impostor. ¿Quién no se sienta así? Pero es algo que no entiendo porque hablo con mi director de tesis, que es ya casi titular y demás, que es una persona totalmente formada y a la que admiro, es David Selva, no sé si lo conoceréis. Y él se sienta así y es como, ¿cómo tú te vas a sentir así? No lo entiendo. Que es una persona súper válida, de las personas más inteligentes que conozco, entonces me doy cuenta de que esto es muy constante. Y algo que he aprendido es que todos somos muy válidos. Si estamos aquí haciendo una tesis doctoral es porque podemos y porque tenemos algo. Por lo tanto, esos pensamientos intrusivos no nos quitan esa idea de la cabeza. Ese síndrome del impostor fuera. Por otro lado, una cosa que me he dado cuenta y que no implementaba casi nada era el descanso. Hay que descansar. No se puede estar todo el tiempo. Yo estaba mañana tarde como las locas todos los días con la tesis y de nuevo, lo único que me llevo hecho es a tener ansiedad, a otra cosa no. Por lo tanto, es muy importante darse esos ratos de descanso, salir con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Y cuando estés en la tesis, estás en la tesis, cuando estás descansando, estás descansando. Para mí ha sido algo totalmente primordial poder separar y diferenciar esos dos momentos. También a mí me ha servido mucho, bueno, ya que tengo ansiedad, ¿no? Mi cabeza cómo funciona es, creo 5.000 escenarios catastróficos y pienso que van a pasar todos. No hay ninguno bueno, todos malos. Entonces, claro, no hay que preocuparse de las cosas. Cuando tenéis un problema, ya lo afrontarás porque tendrás las herramientas suficientes para ello. Por lo tanto, a mí algo que me sirve mucho es decir, vale, ahora pienso, ¿y si no me da tiempo a terminar la tesis? Porque yo la deposito en marzo. ¿Y si no me da tiempo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? No ha pasado nada. Calma. Si pasa, ya me preocuparé en el momento. Y por último, para mí ha sido también muy relevante encontrar tu propio camino en este mundo académico, porque, bueno, vuestro director de tesis al final, bueno, yo lo adoro, me llevo súper bien con él, y es una persona que me ha ayudado en todo y más. Entonces, su opinión siempre la tengo presente, pero sí que es cierto y creo que es muy importante encontrar tu propio camino en este mundo, porque nadie como vosotros os conocéis mejor a vosotros mismos, ¿sabéis? Entonces, sí, escuchad las voces de fuera y consejos y demás, pero es muy importante también saber filtrar. Entonces, creo que es muy, muy importante encontrar tu camino, tu forma de hacer las cosas, porque me doy cuenta que mucha gente llega al mismo sitio totalmente desde distintos caminos. Por lo tanto, no hay un único camino, no hay una manera de hacer las cosas, sino que tenéis que encontrar la vuestra. Por lo tanto, ¿cómo llevo yo ahora mismo este momento de resultados, discusión y demás? Pues bueno, es divertido porque estoy hablando con artistas a los que admiro, les hago entrevistas, que se analicen sus redes sociales, entonces me lo paso muy bien, pero no me lo estaría pasando tan bien si yo no hubiera aprendido todo lo que os acabo de comentar. Porque, ya os digo, autoexigencia, perfeccionismo, síndrome del impostor, es igual a ansiedad, y por lo tanto yo así no disfrutaba la tesis. Entonces, yo ahora mismo estoy en un momento que sí, tengo mucho trabajo, ayer hablando con mi director de tesis me decía, creo que es importante que digas lo que me acabas de decir, y yo lo que le dije fue, no me puedo quedar a la jornada porque me tengo que ir a hacer la tesis. Entonces, es así, es mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero si tú te conoces a ti mismo y te respetas y entiendes que esa autoexigencia y ese perfeccionismo no te lleva a nada, se disfruta mucho más y de verdad no sé en qué punto estaréis cada uno en la tesis, pero yo, tal y como era, que era una neurótica por completo, a como estoy ahora, estos tips me han venido súper bien y yo ahora disfruto y aunque tengo mucho que hacer todavía y me queda bastante trabajo porque es la etapa final, lo estoy disfrutando muchísimo y la tesis es algo precioso que os va a aportar cosas que a mí, ya os digo, hablar como un artista famoso, eso me lo está dando la tesis. Por lo tanto, disfrutadla, no os agobiéis, ir paso a paso y todo se saca. Así que nada, por mi parte hasta aquí. Muchas gracias.
Antonio Conde del Río. Él es doctor en comunicación por la Universidad de Huelva, en la línea de educomunicación, y alfabetización mediática, máster en comunicación, educación visual y grado en educación social. No pregunté cuándo defendiste la tesis, ya no la dirás. Ahora, ¿hace poco, hace mucho? En marzo. En marzo. Claro, él es funcionario de carrera en la Junta de Andalucía desde hace más de 30 años, con lo cual ha estado compaginando su tesis con su trabajo diario, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, destacando recientemente como delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Consolidación en el gobierno de la Junta de Andalucía de la pasada legislatura, con lo cual, puestos políticos, tesis doctoral, Todo. bueno, cuéntanos. Sí. Bueno, Carlos, gracias por la introducción. Buenas tardes a todos y a todas. Y llegó en el peor momento, la peor hora, en la hora de la cerveza. Por lo cual creo que me vaya a echar poca cuenta, entonces voy a intentar ser lo más breve que pueda, que es difícil, es muy difícil ser breve. Mirad, ha preguntado Carlos que cómo vengo y cómo llego, ¿no? Yo os voy a dar cuatro pistas de cómo hago un poco el proceso doctoral, que es un poco complejo. En mi caso fue un poco complejo. Comienzo con 3 elementos que van a marcar mi tesis doctoral en ese proceso. Una enfermedad grave, que lo cuento casi de milagro. Posteriormente, una pandemia que me hace replantearme absolutamente toda mi tesis, primero porque me encontraba además haciendo la estancia doctoral fuera, me tengo que venir corriendo, bueno, una odisea, ¿no? Y al final, como ha dicho Carlos, bueno, pues un proceso de cambio de tu vida laboral, en el que paso de, bueno, de ser un funcionario con una vida bastante buena y cómoda, con bastante tiempo, a ser, bueno, pues entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía, donde ya el tiempo no existe. Ahí solamente existe la dedicación, el trabajo y demás, ¿no? Bueno, pues esos 3 elementos indudablemente complican mucho ese proceso doctoral, pero esas dificultades que presentan estos 3 momentos hay que convertirlas en oportunidades. Y yo lo convierto en esas oportunidades y como no, indudablemente, si os voy a decir una, cuando uno tiene una enfermedad grave que dice, ya no te planteas si vas a terminar el proceso doctoral o no, sino estaré mañana aquí o no estaré mañana aquí, hacía que, bueno, que la manera de trabajar completamente cambiaba, ¿no? Cambiaba y casi que me motivaba, ¿no? Yo decía, y en mi tesis, si alguno, pero que no, porque un poco trocha mi tesis, como creo que muchos que hacemos tesis que luego nos damos cuenta que hay que ver las cosas que escribimos, ¿no? Yo en mi tesis decía, en el inicio, ¿no? En la introducción esa que hacemos, que prácticamente la quimioterapia que tuve fue mi tesis doctoral. Esa fue la más potente que tuve, mucho más que la química propiamente, porque realmente me daba vida. A mí me daba vida el escribir mi tesis, el investigar, el leer y el estar en el mundo y tener un objetivo muy claro. Después de aquello, la pandemia indudablemente supuso para mí, bueno, probablemente tener bastante más tiempo de lo que había tenido hasta ese momento. Esos 3 meses que estuvimos confinados a mí me ayudó mucho a avanzar en mi tesis y prácticamente la terminé justo a los 2 años de haber comenzado la tesis. Tenía la tesis terminada, la tenía terminada. Luego, por la tercera cuestión, la parte política, hizo que me retrasara en lo que era ¿cómo se llama? La defensa, el depósito y toda esta historia, ¿no? Que esa parte burocrática de la universidad que realmente nos complica mucho esa defensa, ¿no? Esa lectura de la tesis. ¿Qué os quiero comentar con todo esto? Bueno, pues ese ha sido mi proceso. Como ha dicho Carlos, bueno, estudié educación social, comunicación y demás, pero realmente, inicialmente, yo estudié informática. Yo soy informático como tal y mi profesión en la administración pública es de informático. Yo trabajo en la agencia digital de la Junta de Andalucía, en el gabinete estratégico, llevando toda la parte de microinformática, con lo cual mi mente está estructurada de una manera completamente distinta a todos mis compañeros que estudiaron inicialmente la parte social. Mi mente es muy estructurada, muy cuadriculada e intenté, cuando comencé a hacer la tesis doctoral, tener muy claro cuál era el proceso y en qué momento me encontraba en ese proceso, cómo me encontraba en cada momento. Esto de que nos decía mucho el director del programa, el cronograma, nos insistía tanto en el cronograma, a mí, yo recuerdo que con mis compañeros hablando, decían, esto del cronograma es un rollo, y yo le decía, digo, de rollo no tiene nada, yo creo que es lo más importante. Los que hemos estudiado informática sabemos y conocemos
que eso probablemente es lo más importante para el éxito en cualquier cosa que quieras hacer. Cuando vas a desarrollar cualquier software, indudablemente ese cronograma de dónde estamos y a dónde queremos llegar en cada uno de los momentos, es decir, esas pequeñas metas, esos pequeños objetivos que tenemos que ir consiguiendo, lo tenemos que tener muy claro. Y tenemos que tener muy claro que si en octubre del año X tenemos que tener el marco teórico terminado, en octubre tiene que estar el marco teórico terminado. Y dejaros de rollo. Yo os lo digo sinceramente, muchas veces aquí hay una compañera mía de mi promoción y les decía a mis propios compañeros, dejaros de rollo, que ya ha terminado el momento de ese marco teórico, que tenemos que pasar a otra segunda fase. No estéis eternamente haciendo lo mismo, porque esa eternidad del marco teórico es que tiene que estar mejor. Pero yo creo que ya hemos terminado, que tenemos que pasar a otra fase distinta, ¿no? Y yo eso lo tenía muy claro en la planificación de toda la tesis doctoral, dónde tenía que estar en cada momento. De hecho, yo me planifiqué la tesis doctoral para hacerla en 2 años y defenderla al segundo año. Y de hecho, lo conseguí. Lo único que pasa es que ya, como he dicho anteriormente, bueno, pues tuve ese proceso en la política que indudablemente encontrar un día que yo pudiera defender la tesis era muy complicado, ¿no? Pero bueno, al final todo en la vida se soluciona y todo tiene solución, ¿no? Mirad, yo os recomendaría cosas muy sencillas. Y lo mismo que le recomendaba a mis compañeros, hay herramientas que tienes que tener y que te tienes que buscar. Y como ha dicho la compañera, normalmente cada uno, bueno, va buscando su mecanismo para llegar al final a una etapa de éxito. Yo utilicé 3 herramientas claras. Una, que además con mis compañeros, incluso en informática, lo tenemos muy claro que hay que hacerlo. Y fíjate tú que venimos del mundo digital y nos dedicamos al mundo digital y tenemos muy claro que cuando queremos desarrollar cualquier proceso, lo tenemos que visualizar todos los días. Yo tenía la necesidad de tener un cronograma muy claro en la pared de mi despacho donde supiera en cada momento qué es lo que tenía que hacer. Yo recuerdo que era muy divertido porque me compré los post-it estos de 2000 colores distintos y cada post-it era para una cosa distinta. Y además tenía mi esquema. Pues el rosa es para la publicación, el amarillo es para la revista, el verde es para los datos tal. Y ahora tenía una pizarra gigantesca toda llena de colorines. Mis hijas entra vez, ¿eso qué? Digo, eso es la tesis. Dice, vamos, la tesis es divertida. Digo, sí, es divertidísima. Es divertidísima. Bueno, hay que hacer que sea divertida. Y la manera de hacerla divertida, bueno, pues te vas creando tus propios elementos. Nosotros en informática, esos elementos gráficos que ponemos en la pared, donde tenemos muy claro cuál tiene que ser el proceso que estamos desarrollando y lo tenemos que visualizar todos los días, en la tesis utiliza lo mismo. Yo tenía esa pizarrita donde tenía ese proceso, ese cronograma que iba cambiando, era una pizarra velera. No vayáis a utilizar una de cartulina, que si no os vaya a gastar toda una fortuna en cartulina, cambiando todos los días. Y luego había otras herramientas tecnológicas, bueno, que utilizamos o que utilicé durante la tesis doctoral para ir chequeando qué es lo que iba haciendo, ¿no? Al final, bueno, pues fijaros, yo recuerdo que nos decía el director del programa, tenéis que publicar al menos un escopo. Yo terminé la tesis con 7. Bueno, con 7 publicaciones. ¿Por qué? Porque tenía muy claro que tenía que publicar y es de las cosas que me dio más ansiedad. Ella dice que le daba ansiedad todo el proceso. A mí todo. Todo. A mí me dio ansiedad el tema de las publicaciones, porque era algo que yo no tenía control ni dominio sobre lo que estaba haciendo. Porque tú mandabas un artículo y ese artículo se llevaba 1 año y medio en una revista y yo decía, esto es impropio. Yo aquello, además me sacaba, me ponía nervioso y me ponía muy enfadado. Porque yo decía, pero ¿esto cómo puede pasar? ¿Esto cómo puede ocurrir? Vamos, yo de hecho es de lo que he llevado peor, y que sigo llevando peor, eso de publicar y que en una revista se lleve un artículo allí 1 año, a que alguien le dé allí por mirar, por favor, vamos en serio con nuestro tiempo y con el tiempo de los demás, ¿no? Yo aquello lo llevaba muy mal y lo sigo llevando mal. Cuando cogí al director general de Universidad de la Junta de Andalucía, compañero mío, lo cogí y se lo dije, le dije, digo, sois un impresentable. Hombre, no me digas eso, digo, hombre, es que esto es impropio, que la revista tarden 2 años en publicarte un artículo y espero que no haya ningún editor aquí, porque si no, no lo va a publicar nunca más, Pero bueno, yo utilizaba un par de herramientas tecnológicas gratuitas, el Google Calendario, indudablemente, ahí lo tenéis también fichado en el ordenador todo el día puesto, todo el día en el móvil, con lo cual yo veía, el día tal tengo un congreso, el día tal tengo que terminar el capítulo tal, el día tal le tengo que enviar a fulanito no sé qué, y lo tenía todo planificado, además de colores también, Los colores son muy importantes, le dan vida a todo lo que tú haces.
Y la otra herramienta que utilicé, que era para poder hacer el checking, que la sigo utilizando para la compra de mi casa ahora cuando voy al supermercado, el Google Keep, el Keep Notes, no sé si lo conocéis, y ahí vas chequeando un poco todo lo que vas haciendo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque al final, fijaros, nos tenemos que poner metas, pero metas que sean alcanzables. Lo que no podemos empezar, porque además no estamos preparados para ello. Fijaros, hemos estudiado una carrera, hemos estudiado un máster, y siempre eran procesos de corto o medio plazo. Es decir, empiezas la asignatura y dentro de 4 meses te vas a examinar. En el doctorado empiezas y no sabes cuándo terminas, porque nadie te ha dicho cuándo termina. Es que nadie te lo dice. Entonces, ¿cuándo pones tú la fecha de cada cosa? Pues prácticamente el proceso doctoral te lo tienes que tomar como hoy comienzo esta parte de la tesis, pero la termino tal día. Comienzo esta otra parte de la tesis este día y lo termino tal día. De tal manera que vayas terminando esos trocitos que luego vas a pegar, ese puzzle grande que se convierte en la tesis y lo vayas haciendo. Y una recomendación última, si queréis motivaros, tener siempre maquetada la tesis. Yo lo primero que hice fue hacerme una portada de la tesis, lo primero, que me decía mi mujer, pero vas a empezar. Claro, yo quiero saber, quiero visualizarlo, quiero ver una imagen que yo sepa, esta es la imagen a la que yo quiero llegar. Y comencé con mi tesis ya maquetada, ya con su Word, su cosita, todo, porque me hacía en otras tesis, como iba, pues yo lo voy a hacer igual. Y ahí fui trabajando en ese documento, que tengo 500 documentos, porque una cosa importantísima es duplicar el documento 500 veces. Yo recuerdo un compañero que se le estropeó el ordenador y no lo tenía en otro sitio, la tesis la tenía en el ordenador. Casi se muere. Y yo casi me muero en el intento de recuperarla y la recuperamos. Pero yo trabajaba en la nube, eso es muy importante, trabajar en la nube. Tenéis herramientas ahora que os permiten llegar a un éxito. Y voy terminando, ¿no? Porque ya es la hora de la cerveza con el pincho, así que creo que merece más tomar la tapita en Sevilla, ya que estamos aquí. Y ¿qué deciros? Mirad, en la tesis, lo primero es lo primero, y lo último es cuando termina la tesis. Y cuando termina la tesis es cuando tienes tiempo para pensar qué has hecho, qué cosas hubiese hecho mejor, qué cosas puedes rectificar, y en ese momento es cuando tienes la posibilidad de hacer muchas publicaciones y es donde realmente vas a mejorar, porque al final este proceso doctoral lo tenemos que tomar como un proceso en el que estamos aprendiendo a investigar, y cuando realmente vamos a hacer buenas investigaciones es posteriormente a la tesis, ¿no? Entonces, quedaros con ese proceso de que las tesis se tienen que terminar, y se tienen que terminar, y tenemos que tener claro que perfectas no van a ser. Y sobre todo cuando ya termina y yo leo la mía y digo, por Dios. Así que nada, mucho ánimo, mucha suerte y seguro que vais a hacer muy buenas tesis. Así que... Bueno, antes de entrar al debate de las preguntas que haré hacer, yo me gustaría, porque estaba oyéndolo y me gustaría comentar 4 cosas. Yo hice mi tesis hace ya muchos años, mi pelo está muy blanco. Pero, bueno, la experiencia de cuando hice la tesis y la experiencia de dirigir otras tesis, pero para mí hay unas cuantas reglas que son importantes. Que tú lo comentabas, Lourdes, o no, perdón, Manuel, lo comentabas tú, que decía, es que cuando hay que cerrar el marco teórico. Hay un problema cuando hacemos las tesis, que es cuando estoy investigando, siempre salen temas que me pueden interesar. Abro puertas, abro puertas. Yo siempre he dicho, vamos a ver, como si fuera un caballo, ¿no? Yo me pongo aquí, ¿cómo se llama lo de los caballos? Se ponen aquí, para adelante, y las puertas que veo que se abren, no las atravieso nunca. Como se me ocurra empezar a atravesar puertas y meter, a ver, aquí qué pasa, no acabo nunca. Tengo claro mi objetivo, tengo claro cuál es, y las puertas no las abro. Si acaso las apunto para cuando sea doctor, ya veré si sigo. Otra de las cosas, deja algo para mañana. O sea, aquello de decir, me pongo a trabajar 7 horas y hasta que no acabe el punto no me levanto. No, al revés. Deja algo para mañana, para que cuando mañana empiece sabiendo por dónde tengo que empezar, sabiendo qué es lo que tengo que hacer. O sea, yo me enfrento con una tesis, me enfrento al folio en blanco la primera vez que puedo escribir. Eso lo hemos sufrido todos, folio en blanco, una tesis, un artículo, siempre. Pero si yo pues cuando voy haciendo la tesis y voy cerrando y mañana tengo que empezar otro tema, otra parte, otro apartado, me estoy enfrentando otra vez al folio en blanco. Hay que calentar. Cuando se hace deporte no se calienta un poco antes, el futbolista no calienta antes, el jugador que sea, pero igual. Ese calentamiento es lo que ayer no hice, que lo hago hoy,
y eso me sirve para calentar, para seguir avanzando. Yo hay otra cosa que para mí es fundamental, y eso lo he descubierto con los años. A mí me dirigió a tesis Miguel de Aguilera, fue un excelente director, y una de las cosas que me dijo fue, ponte a leer, ¿vale? Ponte a leer. Y era lo que se hacía yo leí la tesis, la defendí en el 2000, defendí la tesis hace 22 años. Y empecé con él en el 98 la tesis en 14 meses también. Pero porque me tocaba, porque entré viejo ya a la universidad y tenía que hacerlo muy rápido. Entonces, el enfrentarse, el ponte a leer, yo creo que ya no es el mecanismo hoy en día. Yo creo que tenemos que empezar a ser expertos en bibliometría. O sea, Antonio ha contado cosas de bibliometría. Hay que ser experto en bibliometría. O sea, cuando yo me pongo a buscar para hacer mis marcos teóricos y buscar bibliografía, yo tengo que conocer perfectamente qué es Clarivate. Tengo que conocer perfectamente qué es Word o Excel. Tengo que conocer perfectamente qué es Scopus. Tengo que conocer sus plataformas, que son de pago, pero para todos nosotros gratuitas como científicos o como académicos. Entonces yo me hago mi búsqueda en Word Excel, o yo me hago mi búsqueda en Scopus, y con mi búsqueda con mis palabras clave, y ahí me va a salir ya de lo que yo quiero, me va a salir qué es lo que hay. Yo, como decía Sara, mis búsquedas primero son en inglés y después son en español. Fijaros, primero en inglés y después en español. ¿Por qué? Porque para mí el mundo no acaba yo soy un defensor de mi lengua, pero el mundo no acaba en el mundo hispanohablante. El mundo va mucho más allá y el académico va mucho más allá. Los chinos son tremendos como investigan estos señores, no están arrasando. Entonces, yo hago búsqueda en inglés, entre otras cosas porque cuando publicamos en revistas españolas siempre nos van a obligar que hagamos nuestro Astra, palabras clave y títulos en inglés. Por lo tanto, incluso las que están en español la van a encontrar porque están en inglés en su segunda versión. Por lo tanto, hay que conocer perfectamente esta herramienta para buscar información, pero ya no solamente para buscar información, sino para empezar a conocer las revistas. Señoras, señores, si yo cojo la información de personas, de autores que escriben en JCRQ1, que me imagino sabréis lo que es, y si no sabéis lo que es, poneros a saberlo. Si yo cojo la información de gente que escribe en JCRQ1, que son las mejores revistas del mundo, pues supone que lo que estoy escribiendo, la información que estoy cogiendo, es la mejor del mundo. Por lo tanto, me olvido de lo que está escrito que no esté en WordSign o que no esté en Scopus. El que escriba en LatinDesk, mira, me parece muy bien, yo empecé escribiendo en LatinDesk, pero ahora mismo, si quiero referencia, le voy a querer de primera línea. Porque además, si mañana quiero publicar, seguramente los editores, que por aquí no tenemos ninguno, seguramente los editores querrán que nuestra referencia, nuestra bibliografía, sea de primer impacto. Porque si es de primer impacto, su revista subirá más. Por aquello de los algoritmos, tú que eres informático sabes de esto. Por lo tanto, tendremos que conocer perfectamente la revista. Si son JCRQ1, Q2, Q3, Q4, Scopus, eso tenemos que conocerlo perfectamente. Por lo tanto, tenemos que hacer, esto es muy fácil, no voy a hacer un cursillo de bibliometría, pero sí conocer algunos aspectos bibliométricos, como son estas herramientas que son del FESIC, que son recursos científicos del FESIC, que podemos entrar, y por otro lado, conocer un poco la revista. Hay revistas que tardan 2 años, hay revistas que tardan 3 semanas, los niños de pasar las 3 semanas, hoy en día la MECA pues nos están penalizando un poco esas revistas que tardan 3 o 4 semanas o un mes en publicarte, porque dicen que son depredadoras, como algunos grupos editoriales, como el MDPI, como Plus One. Bueno, yo entiendo que no, pero son depredadoras que son simplemente muy eficaces. Pero bueno, tenemos todo tipo de revistas. Eso yo cuando voy a publicar un artículo, lo primero que hago es ver, primero, el índice de aceptación. Si es del 98%, que igual digo, mira, paso, salvo que mi artículo sea muy bueno. Perdón, si es del 2%, 98% de rechazo, perdón. Igual digo, mira, paso de complicarme la vida. Si es de un rechazo del 80%, del 85%, del 70%, ahí ya puedo. Y también te suelo decir la revista el tiempo que tarda en publicar. Bueno, pues tú ahí estás jugando, porque lo peor del mundo es que después de 4 meses, un editor, no el revisor, el editor te tumbe el artículo, porque diga que no tiene que ver con su revista. Esto me ha pasado a mí después de 4 meses. El editor, una cosa se debe hacer en 24 horas, porque eso tiene que ver con la revista, punto. 4 meses, y de ahí para adelante lo que pueda tardar. Nosotros
antes hablabais del tema de, ya acabo, y os dejo a vosotros, antes hablabais del tema de los gastos. Yo creo que también lo ha comentado Antonio Castillo antes. Yo, la verdad, que animo a que intentéis todos, pertenecer a grupos de investigación o a proyectos. Los grupos de investigación y los proyectos tienen dinero. Entonces, ¿qué ocurre si tienen dinero? Pues si tienen dinero, puedo ir a un congreso y puedo tener la ayuda, aparte que te dé la universidad ayuda o no, puedo tener la ayuda de tu grupo de investigación o del proyecto. Pero que incluso a la hora de publicar una revista, no tengo el hándicap de decir tengo que buscar una revista gratuita porque no puedo pagar 2.500 euros en una revista. Si tienes un proyecto, te puedes permitir el lujo de pagar 2.500 euros en una revista, porque para eso están los proyectos, para entrar en esa dinámica. Que no entro si es buena o es mala, ¿vale? No entro en eso. Lo único que sé que el sistema está así. Como el sistema está así, yo tengo que coger y jugar con el sistema. Y entonces conseguir dinero para el sistema. Yo dirijo proyectos, ¿y por qué lo dirijo? Es un coñazo el tema de los proyectos, pero lo dirijo para conseguir fondos, para poder publicar allá donde quiero. Y por otro lado, nosotros en comunicación, cara a publicar y cara, como decía Sara, que la conocían ya, nosotros somos dobles comunicadores. ¿Por qué digo esto? Porque somos comunicadores a la hora de hacer nuestra tesis, nuestro artículo, que publicaremos con la tesis. Y normalmente cuando tú publicas un artículo, dices, acabé, ya me han publicado, me voy a cervecita y a festejar. Sí, eso hay que hacerlo. Pero en ese momento empieza nuestro trabajo de comunicador. Y en ese momento es cuando tengo que empezar a mover mi artículo, a moverlo por todas las plataformas, lo has comentado ResearchGate, academia.edu, los repositorios de las universidades, redes sociales, a mover mi artículo a conseguir citas. Contra más citas tenga, mejor. No se puede hacer lo que dice Antonio, que tengamos solamente una cita, los españoles, no. Esto se consigue comunicando mi artículo. Señores, en cuanto publiquemos, a comunicarlo, a moverlo y a conseguir citas, a que te lean, ¿vale? Te lean, dan reconocimiento y al final, bueno, pues estamos todos ahí. No sigo, porque quiero que habléis vosotros. Venga, primera persona que tenga preguntas. Venga, dale. Me gustaría saber a vosotros qué papel han tenido vuestros compañeros de promoción de doctorado y si os han ayudado, si no, si... Tú no puedes responder, creo, porque era tu compañera de promoción, pero tú no puedes responder. ¿Puedes responder? Yo espero que no haya sido malo con ella. Y si hacen todas las preguntas, vamos respondiendo a las preguntas. Venga. Bueno, respondedme. Una de vosotras. Bueno, no sé, en mi caso ha sido súper importante, porque yo creo que la unión hace la fuerza. O sea, para tener el nivel de publicaciones que actualmente se nos exige, creo que es importante trabajar en equipo y desarrollar esas capacidades de trabajar en equipo, ¿no? Saber cómo dividirnos el trabajo, quién hace qué. Y yo creo que en mi caso, como decía, yo soy súper promiscua, entonces aunque yo esté en el departamento de comunicación audiovisual, estoy en un grupo de investigación de periodismo y publico con chicas de periodismo, con personas de comunicación también, trato de buscar gente de otras universidades, entonces yo creo que es vital, o sea, tratar de encontrar la gente que sepas con la que hay feeling, porque también esto es importante, factor personal, de que haya feeling con esa persona y que haya feeling temático también. Entonces yo trato de aprovecharme de la gente la mayor cantidad de lo posible, mejor dicho. Allí está. Hace falta el micro, hace falta el micro. Se oye, sí. Yo me siento un poco identificada con el proceso, además, de soy director de tesis del mismo, pero yo acabo de empezar. O sea, pero sí que tengo, o sea, yo la teoría de lo que decía Manuel, que una pizarra, yo necesito también tenerlo todo como muy con colorines, que tengo que hacer cuándo y para cuándo y tal. Pero yo creo que mi crisis de ansiedad que comentaba el profesor llega en el momento en el que tengo que hacer esto y no lo he hecho. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo gestiono ese momento? Entonces, no sé, de la voz de la experiencia, pues a ver cómo vosotros os habéis enfrentado a eso, porque supongo que a todos nos ha pasado, ¿no? Decir, no, yo el 15 de enero voy a tener hecho esto, el 15 de enero no he hecho nada y ¿qué pasa? A ver, a mí también me ha pasado eso y en muchas ocasiones de decir, yo eso del cronograma y demás, yo lo he intentado, de verdad que yo lo he intentado, pero a mí no me salía. Entonces, cuando llegaba a ese punto de, bueno, quiero tener esto hecho, llegar tal día, llegar el día y no lo tengo hecho. Realmente ahí hay una gran autoexigencia. Porque yo, por ejemplo, cuando no llegaba a los plazos era porque había estado con otras cosas, había estado con las clases, haciendo otras partes de la tesis, pero siempre estoy en el proceso, por lo tanto,
a ver, a lo mejor yo resulto muy hierbas o lo que sea, ¿no? Pero a mí, básicamente, ser tan flexible conmigo misma, decir, bueno, no está para este día, me fijo otra fecha y no pasa nada. Es que tampoco pasa nada. Que parece un drama de, no tengo esto hecho en esta fecha, se acaba el mundo. Y no es así, porque yo, mi tesis sí que es cierto que ha sido muy caótica. O sea, ha sido lo antagónico a la perfección, ¿vale? Pero yo la estoy sacando, me lo estoy pasando bien y lo estoy haciendo bien. No sé, es bueno ser organizado y tener tus tiempos e ir cumpliéndolos, pero si no lo cumples, no pasa nada. Es que al final se saca igualmente. Por lo tanto, yo he estado en esas situaciones de crisis, de no está esto hecho, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Ansiedad, y no pasa nada, sigo viva y en otro momento lo hice y punto. Así que es lo que yo opino. Sí, una otra. Hola, qué tema interesante. Interesante porque creo que muchos aquí estamos en esa parte de que nos entramos en bucle y hay que salir de él porque ahí no va a hacer nada. Mi nombre es Luis, soy Luis Iván, es de la Universidad de Cádiz. Más que pregunta, también es como una parte de hacer reflexión a lo que hemos hablado. Me identifico mucho con Lourdes desde el punto de vista como energético o esto, y creo que uno de los aspectos más importantes de la tesis es que te sientas identificado con lo que estás haciendo. O sea, que forme parte de tu propósito de vida, te ayuda a desarrollarte humanamente hablando. Entonces, creo que es uno de los puntos importantes. Si tú no estás identificado con lo que estás haciendo, no vas a sentir o no vas a tener aquella conexión contigo para desarrollar. Y un punto importante, que también es lo que la compañera atrás preguntaba, la procrastinación. O sea, es que está bien no darnos duro, pero tampoco podemos caer en otro límite de decir, bueno, mañana lo hago, no pasa nada, porque hay momentos en que tengo que ir avanzando. Y cuando estás consciente contigo en el trabajo que vas haciendo, efectivamente vas a tener tranquilidad y paz. A mí me ha pasado momentos con la tesis, que apenas estoy comenzando, estoy en el primer año, que hago una lectura de un artículo y ya me conecto con este artículo y automáticamente busco en la fuente de este artículo para poder ver a quiénes ha citado y en torno a ello comienzo ya a ampliar el conocimiento de mi tema de investigación. Entonces, también es como sentir esa conexión cuando estás desarrollando la investigación y eso te va a ayudar a que el procrastinar no se haga presente, a que ya lo dejo para mañana. Hablo de mi experiencia de este año, 4 meses trabajé, actualmente no tengo trabajo, y efectivamente 4 meses entregué la tesis. Pero era necesario esos 4 meses abandonar la tesis para cuando la fuera a recuperar, ¡guau! Estoy en bucle, ahora donde quedé, ¿qué hago? Creo que hay que dejar mucho tiempo la tesis parada porque eso no te va a ayudar a avanzar y forma parte del tema de procrastinar, ¿no? Es como un aporte un poco más a lo que vosotros habéis dicho y de verdad, pues muchas gracias por los comentarios. Mira, yo pienso que en todos los proyectos que acometes en la vida hay una cuestión fundamental, que es la gestión eficaz del tiempo. Tenemos que gestionar nuestro tiempo y para gestionar nuestro tiempo no nos podemos engañar nosotros mismos. Es decir, si tenemos que tener claro que en diciembre voy a tener hecho esto, tenemos que buscar el tiempo para hacerlo en diciembre. Si no, no te marques diciembre, márcate enero, pero no te engañes a ti mismo. Entonces, eso es importante y tener esas cosas muy claras. Por eso yo insistía mucho en el tema del cronograma. Oye, y que si el cronograma vemos que no somos capaces de llegar, pues habrá que cambiarlo. Y no pasa nada, se cambia y ya está. Pero lo que no podemos estar, lo que tú has dicho, lo que no podemos estar, como no digo, bueno, pues mañana, bueno, pues pasado, no. Y luego hay que tener una constancia. La tesis, claro, es una cosa tan importante como cualquier otro proyecto que hagas, que lo que no puede ser es que ahora nos fustiguemos y echemos 7 horas durante esta semana y la semana que viene es que ni la miremos, porque es que se te va de la mente completamente. Hay que tener, es mucho más eficaz dedicarle 1 horita todos los días a dedicarle 7 horas hoy y 7 horas dentro de un mes. Es que eso no tiene sentido, porque es que mientras te sientas, te pones y vuelves otra vez tu mente a estructurarse con la tesis, es que te has comido 3 horas. O sea, por eso hay que tener esa constancia, ese ratito. Y yo soy padre de 2 niños, el trabajo, voluntario en 2 organizaciones. Bueno, pues imaginaros el poco tiempo que tenía. Pero todos los días dedicaba un ratito a mi tesis. Terminaba de cenar y ese ratito se lo echaba. Se lo echaba muchas veces para leer un artículo o cosas de poca inmundia en ese momento, pero que indudablemente te mantenía ese pequeño hilo, lo mantenía vivo y te mantenía conectado con tu tesis. Luego, otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta cuando estáis trabajando en la tesis, lo que hay que vigilar mucho son esos ladrones del tiempo. Tenemos muchos ladrones del tiempo a lo largo de nuestra vida y tenemos que tener cuidado.
ladrón del tiempo, pues tenéis ahí a Netflix, que seguramente casi todos los de aquí os estáis viendo casi la mitad de la serie de Netflix, como nos pasa a todos. Esos son ladrones del tiempo. Tenemos que tener cuidado con esos ladrones y evitarlos. Y sobre todo, para evitarlos hay que identificarlos. Yo recuerdo cuando hice la tesis, uno de los ladrones del tiempo que tenía, que era algo que no conocía, y lo descubrí con la tesis, fue TikTok. Mi tesis iba sobre las redes sociales. Y descubrí TikTok porque además fue uno de los elementos que investigué. Oye, eso es un ladrón del tiempo que no lo podía imaginar, pero que es que sigo teniendo TikTok todavía aquí en el móvil y sigo mirando porque, oye, aprendes muchas cosas, no solamente de robar tiempo, pero al final son ladrones del tiempo porque te pones a analizar, oye, voy a estudiar, que es uno de los artículos que hice, la estructura mediática de TikTok. Oye, con ese artículo me llevé mucho tiempo porque le gustaba mucho, pero realmente me estaba robando parte importante de lo que tenía que dedicar en mi tesis, que era a otros temas, porque ya eso ya lo había hecho, si ya ese capítulo estaba terminado. Entonces, hay que identificar esos ladrones del tiempo y no permitir que cosas que no son importantes te roben el tiempo que realmente necesitas. Y como ha dicho ella, creo que fuiste tú la que lo dijiste, no recuerdo, hay que vivir, que no se os olvide vivir. Que hay que hacer la tesis, hay que hacer muchas cosas, pero hay que vivir y hay que salir. Y cuando sales, yo muchas veces llegaba con mis amigos, como, es que no recuerdo tu nombre. Marina, como decía Marina, y tus amigos, ¿todavía estás con la tesis? Y les decía, sí, yo la voy a explicar. Y les explicaba cómo funcionaba la estructura mediática de TikTok y cuáles eran los youtubers del mundo, el eBay, el Rubio, el no sé qué, me los conocí todos, todos. Y veía vídeos de ellos y bueno, todavía ya se me ha quedado un poquito y sigo viéndolo. Es importante también que la tesis esté en tu ADN, esté en tu vida, pero de una manera normalizada. Y que la tesis no te robe tiempo de cosas que también son importantes, como salir con los amigos para tomar una cerveza. Bueno, pues aprovecha esa cerveza con los amigos y le cuentas tu tesis. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, está todo. Sí, estamos recuperando los 20 minutos que teníamos de retraso. Bueno, estamos ganando tiempo en las tesis de todos los doctorandos que están aquí, Soy Francisco de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Anáhuac. Hablando de sistemas de información o de utilizar esta tecnología, ¿recomiendan este tipo de sistemas como Atlas TI o En Vivo? Son muy caros, pero igual hay acceso. ¿Recomendarían ese tipo de sistemas? No quiero contestar yo todo, que deja espacio así. Yo creo que fundamentales para el análisis cualitativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está manejando el análisis cualitativo, tanto una herramienta como la otra son caras. Y incluso en el caso de la Universidad de Málaga, tenemos difícil acceso porque hay muy pocas licencias, ¿no? Pero ya te digo, creo que hay 10 licencias para toda la universidad. Y bueno, pero si puedes adaptar a ellas, pues son geniales, la verdad, si tanto una como otra. Al final, todas las herramientas que puedas tener, que puedas utilizar, son perfectas. ¿Habéis la última ya, si os parece? Quería preguntaros, bueno, gracias por organizar un poco todo, es muy valioso. Bueno, yo me hallo en el primer año, todavía no he entregado mucha investigación, creo que no soy la única. Y ya tengo pues esas taras, ¿no? El síndrome del impostor, el estrés, el jolín, esto a veces está aburrido y es un tema que he elegido yo, nadie me ha obligado. Entonces, si tenéis algún consejo para esta fase, donde ni siquiera estamos, nos han aprobado la idea, ¿no? Pero que lo queremos hacer también, o nos lo queremos tomar tan en serio, que lo releemos y al final acabamos igual como dándole demasiadas vueltas a un plan que el objetivo es simplificar la idea, ¿no? Entonces, si tenéis algún tipo de consejo para esta etapa. ¿Quiere responder? Bueno, a mí lo que personalmente me ha ayudado como a tener seguridad en esto, ¿no? En mi proyecto, que de hecho lo defendí ayer justo, teníamos la defensa de este primer proyecto, ha sido hablarlo, contarlo con los amigos, contarlo con profesores, con colegas, y yo creo que así también te ayuda un poco a hacerlo fácil. Si tú eres capaz de contar algo a alguien que de pronto no está muy familiarizado con el tema, es porque primero ya lo manejas bien, y porque segundo estás
mínimamente, ¿no? Como consciente de que por ahí va la cosa. Entonces también recibir ese feedback de gente dentro de tu núcleo, a mí personalmente me ha ayudado a sentirme como apropiada de esto y decir esto está bien, esto va, y te aseguro que después de la primera evaluación que hagas, eso también te va a fortalecer y vas a decir voy por buen camino. Creo que te podría ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Como comentaba también Sara, la jornada, los congresos, los encuentros, en nuestro caso las jornadas, sirven para esto y sirven para compartir estos momentos. Si tenéis más dudas después, aquí estamos para lo que queráis. Y muchas gracias por estar y seguimos a la tarde.